Todas y todos ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Comentando la Noche. El escenario político en Venezuela tiende cada día más a complicarse. Las diferentes tendencias que se están disputando la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y cualquier cargo que signifique una representación en el poder entra definitivamente en un panorama en el cual pareciera que solamente dos sectores se disputan el control del poder en el escenario político venezolano. Por un lado, la oposición le señala serios cuestionamientos y critica la actitud del señor presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Le condenan su política económica, pero jamás le han cuestionado, por ejemplo, la política que tiene en relación a las empresas mixtas que prácticamente entregaron la industria minera extractiva de lo que es ese espacio sobre petróleo, carbón y gas a las grandes transnacionales, violentando la soberanía. Eso jamás se lo critica la oposición. Definitivamente es un sector que, al igual que el gobierno, está de rodillas frente al capital transnacional. Por el otro lado, el presidente Chávez acusa a la oposición de golpista. Dice que son sectores financiados por el gran imperio, que al fin y al cabo es una oposición que no tiene ni moral ni autoridad política para aspirar a ser nuevamente gobierno. Mientras esto ocurre, se polariza más el escenario político venezolano. Definitivamente, en marzo creo que son las elecciones a la Asamblea Nacional. Pareciera que esto tiene simplemente dos caminos. Uno, la oposición se va a la vía electoral. Dos, el gobierno también se va por la vía electoral y aspiran a controlar ambos sectores la Asamblea Nacional. Esto es parte de ese escenario. Por el otro, hay un pueblo que sufre las consecuencias de esa polarización. Definitivamente es un pueblo que está aspirando que se le resuelva el problema de la vivienda, es un pueblo que está aspirando a que se le resuelva el problema de la salud, de la educación, y parece ser que, al igual que ayer en el gobierno del putufilismo, todo se va a quedar en promesa. Pero independientemente de ese escenario, que es el que nos reseña la prensa todos los días, diarios nacionales, diarios regionales, la televisión regional y la televisión nacional, la radio nacional y la radio local, independientemente de ese escenario que constantemente nos están pintando, en el escenario político venezolano también se mueve una tercera tendencia. Una tendencia que cuestiona la oposición y una tendencia que al fin y al cabo también cuestiona las políticas del gobierno del presidente Chávez. Esa tendencia está constituida por varios sectores. Un sector cívico, un sector religioso, expresión de la teología de la liberación, y un sector militar, que al fin y al cabo que en el seno de la Fuerza Armada venezolana siempre han habido tendencias, siempre han habido discusiones, y desde luego hay un sector patriótico, nacionalista y revolucionario que está aspirando que, al igual que el pueblo venezolano, se den los cambios necesarios en función de buscar una sociedad más digna, más justa y que realmente dignifique la vida en comunión. En vista de este panorama, me encuentro en la ciudad de Mérida, asistiendo a un seminario sobre la realidad latinoamericana. Tuve la oportunidad de conversar con el excomandante guerrillero Douglas Bravo, dirigente de Tercer Camino, con el padre Edmundo Cadena, dirigente y militante de la teología de la liberación, y también me conseguí al general Francisco Visconti, jefe de la insurrección del 27 de noviembre. Les pedí que me acompañaran en una entrevista para la TVCT. Accedieron y hoy los tengo y vamos a conversar con ellos para que nos analicen la situación política de Venezuela. Vamos entonces a comenzar con el general Francisco Visconti. En relación a esta situación, ¿cómo ve usted en este momento el panorama político venezolano? Sí, bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Y
pensamos, y en esos términos nos manifestamos aquí en este seminario, que el problema que tenemos los venezolanos lo hemos estado acarreando durante muchísimos años, desde el mismo inicio de la guerra de independencia, en el sentido siguiente: hemos estado siempre buscando la solución a nuestros problemas en patrones y en referencias fuera de nuestra frontera. Y obviamente no hemos obtenido la solución porque la situación que estamos viviendo en el presente así lo hace ver, así lo demuestra, los hechos así lo confirman. Entonces, nuestro planteamiento en este momento es que la crisis venezolana continúa y es una proyección de todo lo que está ocurriendo desde ese pasado de casi de 200 años de duración. Y nuestra proposición en ese sentido es que debemos definir, en primer lugar, la realidad que los venezolanos tenemos. Definir en primer lugar nuestra identidad y no seguir pensando que somos de otras latitudes, que somos europeos o que somos norteamericanos o que somos rusos o chinos o cubanos, que somos venezolanos. Definir eso, caracterizar al venezolano, la realidad del venezolano, la identidad del venezolano y por supuesto la necesidad también de caracterizar y definir nuestro entorno, nuestro ambiente. Que en función de estas dos definiciones, del hombre, del venezolano, del mestizo criollo y del ambiente que nos rodea, entonces sí en consecuencia elaborar un proyecto propio y deslastrarnos, delimitar y apartarnos de esa tendencia que históricamente hemos tenido de estar con la mejor buena voluntad proponiendo soluciones a la problemática nacional, a la problemática venezolana, con proyectos que no son originarios nuestros y con proyectos que pudieron haber sido exitosos en otras latitudes, en otras realidades, pero que cuando los venimos a aplicar en nuestro entorno, en nuestro ambiente, en nuestro país, pues que son resultados fracasados. Ese es nuestro planteamiento, es decir, redefinir el proyecto de sociedad nuestro. Eso implica que con la aspiración de la convocatoria de una asamblea constituyente originaria se pueda plasmar a través de una nueva carta magna, de una nueva norma general del proyecto de sociedad de los venezolanos, algo que sí nos dé la respuesta que hemos estado durante 200 años esperando. Divorciada realmente de la realidad nuestra. Divorciada de lo que llaman socialismo y capitalismo. Bueno, en esos términos, ¿qué planteamos nosotros aquí? Que estamos entrampados, bueno, eso es de más larga duración todavía. Tenemos 510 años entrampados de la llegada de los europeos aquí a nuestro continente en los planteamientos netamente eurocéntricos. Siempre estamos buscando la solución bajo los enfoques que nos trajo aquí la sociedad occidental, y la misma sociedad occidental se encarga de entramparnos en las diferentes ópticas que ellos tienen, o en los diferentes planteamientos que ellos tienen. Fundamentalmente, consideramos que hemos estado entrampados en esa dicotomía, la dicotomía moderna del capitalismo liberal y el socialismo marxista. Y entonces nosotros nos debatimos, nos enfrentamos, nos rasgamos las vestiduras por el enfrentamiento con esas posiciones o tendencias que no se originaron en nuestro seno, que no responden a nuestra realidad, pero que nosotros las asumimos como propias. Y ese es el enfrentamiento que tenemos los venezolanos ahorita. El enfrentamiento entre el sector que piensa que la solución es el capitalismo liberal y el otro sector que piensa que la solución es el socialismo marxista. Y resulta que ninguno de los dos proyectos responde a la realidad venezolana ni nos va a dar la respuesta adecuada. Puede dar respuestas en otras realidades, en las realidades donde eso fue concebido, pero la realidad venezolana, insisto, el ámbito venezolano es completamente diferente y exige una solución propia. ¿Qué dice el padre Edmundo Cadenas, representante de la teología de la liberación, sobre esta situación planteada por el general Rincón? Muy buenas noches y agradecido por esta invitación a este espacio de intercambio de visiones, de compartir de saberes sobre la realidad venezolana. Precisamente la teología de la liberación parte como un primer momento del ver la realidad, y en ese ver la realidad las causas que provocan esas situaciones de opresión, de sometimiento, de hegemonía, de dominación, etcétera, hacia